Bueno, bueno, gracias por la invitación. Bueno, me habían propuesto hacer una presentación sobre cambios en el sector salud y digitalización. Y dije, bueno, vamos a empezar un pasito más atrás, porque siempre es interesante tratar de entender qué está pasando en el mundo del trabajo para después focalizarnos en el sector salud y qué está pasando en el sector salud y qué cambios podemos esperar a futuro en el sector salud. La realidad es que ya, a ver, se habla mucho de revolución 4.0, ¿no? De una nueva revolución industrial. Las revoluciones industriales estuvieron caracterizadas por elementos disruptivos que cambiaron las maneras de producir. Tenemos la revolución del vapor, la revolución de la energía, la revolución de las telecomunicaciones. Son todas revoluciones que fueron cambiando la manera en la que producimos. Y cuando hablamos de Revolución 4.0, muchas veces nos muestran la imagen de un robotito, ¿no? Como si el robot fuera el elemento disruptivo. Y la realidad es que el robot existe hace muchísimos años, décadas. Yo cuando era chiquita estudiaba en un colegio que enfrente había un industrial y los chicos todos los años exponían sus robots, ¿no? Hacían en la escuela industrial los robots, las manos y demás, con lo cual un robot no es una cosa reciente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza esto, este movimiento, este cambio en las formas de producir? Y cuando nosotros empezamos a leer un poco la bibliografía y leemos a los sociólogos que están pensando en estas cosas y demás, encontramos que el capitalismo está evolucionando hacia un capitalismo más tecnoeficiente, un capitalismo más tecnológicamente eficiente. Y el capitalismo tiene una característica que ha logrado subsumir o apropiarse de distintas cosas para transformarlas en dinero. Entonces transforma la tierra en negocio inmobiliario, transforma las semillas en un negocio agropecuario, transforma las distintas cosas de la vida y las transforma en dinero. Entonces, ¿cuál es la característica de este capitalismo? ¿Qué es lo que logró transformar este capitalismo? Este capitalismo lo que logró hacer es monetizar el lazo social, o sea, el hecho de que nosotros somos seres humanos sociales y que nos relacionamos con otros. Lo que hace es toma datos, datifica la economía y esos datos los transforma en dinero y hace a través de la monetización de nuestras relaciones humanas, transforma el capitalismo hacia un capitalismo más eficiente. Y es un capitalismo que logra predecir nuestra conducta, logra explicar nuestra conducta, logra saber nuestros gustos, las que vamos a comprar, la geolocalización, lo que verdaderamente somos, las relaciones con nuestros amigos, con nuestros pares, y datifica todas nuestras relaciones y las monetiza. Eso es lo que está haciendo el capitalismo hoy día, monetizando el hecho de que nos relacionamos entre nosotros a través de algoritmos. O sea, toma datos, los algoritmos los procesan, arrojan un resultado y en base a eso explican o de alguna manera proyectan nuestros comportamientos. Eso es el capitalismo, la revolución 4.0 que estamos llamando. Es esa, no es el robotito de la propaganda que nos quieren vender. Es la monetización de nuestras relaciones humanas. Eso es lo que hace que las empresas de tecnología estén ganando fortunas alrededor del mundo y que los capitales industriales tradicionales estén perdiendo dinero y pidan rescate a los gobiernos. Ahora bien, si vemos el sector salud justamente es un sector que se caracteriza por la relación humana, ¿no? O sea, más que nunca en el sector salud, lo importante es la relación con el otro, con el paciente, con el compañero de trabajo y demás. Y el capitalismo cibernético ha hecho y está haciendo una transformación muy profunda en el sector salud. Las transformaciones que más vemos en el sector salud, obviamente, lo que más se vio por la pandemia es la telemedicina, ¿no? Cómo de a poco los médicos empezaron a atender por internet, a través de aplicaciones y demás. Pero tenemos que empezar a pensar qué es lo que se viene en la industria de salud, porque evidentemente la telemedicina es una situación particular que afecta sobre todo a los médicos y a los pacientes,
Pero hay cambios más transversales a todo el sector salud y esos cambios son los que son cada vez más complicados. Yo no sé si ustedes saben que estamos muy cerca de que el mundo empiece a tener redes 5G en el mundo. No sé si saben lo que es la red 5G, pero nuestros teléfonos celulares funcionan a base de redes de distintas generaciones. Primero estuvo la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora viene la quinta generación de telecomunicaciones. Mucha gente cree que la red 5G va a ser una red que permite una internet más rápida, y en realidad esto no es tan así. La red 5G permite tres cosas fundamentales que van a afectar al sector salud en particular. La primera es que permite obviamente una mayor transferencia de datos, o sea, cada vez los datos van a ser más precisos porque tiene cada vez más volumen los datos que circulan por internet. La segunda cosa que va a permitir es que muchos dispositivos estén conectados a una red. Ustedes vieron cuando van a una marcha o un recital, a un evento masivo, querés mandar un mensaje y el mensaje no llega, la red se satura, ¿no? No se pueden conectar muchos dispositivos. Bueno, ese problema con la red 5G estaría resuelto. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque esto va a empezar a permitir el Internet de las cosas. Hoy se estima que a nivel global hay entre 3 y 5 líneas conectadas a Internet por persona. O sea, yo tengo mi computadora, mi celular y algún dispositivo más conectado a la red por persona. A partir de la red 5G se dice que eso va a crecer a casi 20 líneas por persona. O sea, vamos a tener 20 dispositivos conectados a la Internet, censando distintas cosas de nuestra vida, ¿no? Tomando datos de distintas cosas de nuestra vida, conectados a Internet sin que la red colapse. Y esto es el cambio significativo. Y el tercer cambio que afecta también al sector salud es que va a haber menos latencia. ¿Qué significa eso? Cuando yo mando un WhatsApp a un amigo, a un colega, a un compañero, ese WhatsApp puede tardar 0,3 milésimas de segundo. Es casi imperceptible para mí el retraso que tiene. Ahora, pensemos que ese retraso puede significar la vida y la muerte en un paciente al cual le están haciendo una cirugía remota, por ejemplo, o un auto autónomo que se está manejando por las rutas de América Latina. Porque esa diferencia de tiempo es el tiempo entre la vida y la muerte que tiene un cerebro central para manejar algo que se está manejando solo o de manera autónoma. Tenemos que tener una precisión milimétrica. Eso es la red 5G. Ahora, ¿por qué es importante para el sector salud? Bueno, porque evidentemente si yo voy a empezar a tener toda una industria de sensores alrededor mío, voy a empezar a poder censar mucho más a los seres humanos, a los cuerpos y a lo que está pasando en la salud de las personas. Con lo cual, podríamos empezar a instalar virtualmente hospitales en las casas, ¿no? Donde haya sensores que censen a las personas y que podamos monitorearlas a través de Internet. Entonces, la telemedicina cobraría un nuevo sentido, porque incluiría también a la enfermería y a otros sectores de la salud. No es solamente la relación paciente-médico. Por ejemplo, pensemos una internación domiciliaria, donde vienen a tu casa, te instalan sensores y después te monitorean desde un centro de control en España, en no sé, en dónde, ¿no? Con lo cual, mismo la enfermería empezaría a cobrar otra dimensión, porque primero los servicios de enfermería pasarían a ser exportables, una cosa impensada para el sector salud, donde yo podría ser enfermero y estar monitoreando una pantalla con un montón de datos del sector de distintos pacientes y solamente aviso cuando hay algo que tengo que dar alarma, ¿no? Pero después yo monitoreo un montón de pacientes a través de una pantalla. Esos pacientes están en su casa rodeados por sensores conectados a una red de telecomunicaciones. Con lo cual la telemedicina pasa a otro nivel, ¿no? Pasa a otro nivel completamente distinto, porque
Ya no es más una app con el médico y el paciente que se hablan así como estamos hablando nosotros ahora por un Zoom, y que le digo, no, me duele la garganta, uy, realmente es COVID, bueno, te mando por WhatsApp la receta médica, anda a hacerte un hisopado, no sé. Cobra otra dimensión. Y encima la pandemia dejó preparado esto, ¿no? Es como que cada vez nos estamos acostumbrando más a una virtualidad que hace que todos estos cambios y estas transformaciones sean muy favorables, digamos, o sea, sean bien percibidas por las personas. La realidad es que el sector salud, en ese sentido, es uno de los sectores que más cambios va a tener. ¿Por qué? Porque los sensores para diagnóstico y tratamiento son cada vez más precisos, toman cada vez más datos y permiten sistemas de alarma automatizados que hacen que el paciente no necesite llegar a un hospital para poder ser atendido, sino que puede ser atendido de manera remota, a veces sin hasta darse cuenta, porque si yo tengo un dispositivo conectado a mi muñeca, ¿no? Que me está sensando la presión arterial, porque yo soy una persona que tiene problemas de presión alta y demás, ya directamente hay una computadora que sensa que me está subiendo la presión y manda una alarma, digamos, ¿no? Entonces se activa un protocolo. Entonces, pensemos cómo la medicina está cambiando en todos los niveles y se está volviendo cada vez más remota y cada vez más automatizada. Y en este sentido, la incorporación de inteligencia artificial a la medicina empieza a ser cada vez más precisa y cada vez más real. El otro día, por ejemplo, yo hablaba con gente del Hospital Británico acá en la ciudad de Buenos Aires, que ellos habían comprado un sistema de inteligencia artificial al gobierno de China durante la pandemia, durante esta pandemia del COVID, donde el paciente llegaba al hospital y claro, no llegan a tiempo a hacer PCRs porque está tan alta la curva y ha explotado tanto la cantidad de pacientes que no llegan a testear de COVID. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen placas a algunos pacientes, ¿no? Radiografías, y tienen un sistema de inteligencia artificial que detecta manchas en la placa que son casi imperceptibles al ojo humano, o sea que un médico no las podría ver, pero esas manchas dan indicio de COVID. El sistema de inteligencia artificial tenía una precisión del 99,8%, o sea, se confundía solamente en el 0,2% de los casos, para que nos demos una dimensión de lo precisos que son estos sistemas, ¿no? Que no estamos hablando de, bueno, fallan en la mayoría de las veces o son un problema. No, no, no. 99,8% de las veces decía el diagnóstico correcto. Si decía que esta persona tenía COVID, y si decía que no tenía COVID, no tenía COVID. La inteligencia artificial está empezando a ser presente en todos los ámbitos y en la medicina particularmente los desarrollos que hay son muy profundos y es realmente un problema en términos de privacidad de los pacientes, ¿no? Porque todos sabemos que los datos médicos son datos sensibles de la población y se empiezan a establecer muchos dilemas de ética en el manejo de los datos de la inteligencia artificial. Imagínense si ese dilema se está planteando en los pacientes, imagínense también los datos de los trabajadores del sector de salud, donde cada vez vemos más trabajadores y trabajadoras con pulseras electrónicas que son monitoreados para ver dónde están yendo, qué están haciendo. Todos datos que son tendientes no solamente a hacer hipervigilancia del trabajador, sino también tomar datos para poder reemplazar al trabajador a través de inteligencia artificial, o sea, empezar a desarrollar inteligencia artificial que permita reemplazar algunos procesos de esos que hacen los trabajadores. Con lo cual tiene un doble sentido en el sector salud monitorear al trabajador. Ahora bien, no es todo malo. Esto es importante entenderlo. No es que toda la inteligencia artificial que se genere en el sector salud y todo el monitoreo que haya es malo. Yo escuchaba a un médico que me decía el otro día, no es que la inteligencia artificial va a reemplazar al médico, sino que aquel médico que no sepa incorporar inteligencia artificial va a tender a desaparecer. Y en ese sentido, a mí me gusta siempre tratar de llevar un mensaje más propositivo. O sea,
no es que está mal que haya sistemas automatizados que permitan mejorar a la profesión y que permitan tener más precisión en el diagnóstico y demás. El tema es cómo está incorporada la tecnología, de qué manera se incorpora, si es para vigilancia y reemplazo del trabajador o si es para que el trabajador sea más productivo. Porque si es para que el trabajador sea más productivo, es algo positivo y que deberíamos estar debatiendo ingresos, deberíamos estar diciendo, bueno, entonces si yo puedo atender mayor cantidad de pacientes por hora porque tengo todo un sistema automatizado que me lo permite, entonces quiero ganar más dinero, quiero suba de salario porque yo estoy siendo más productivo. Ahora, si la tecnología es incorporada para vigilancia del trabajador, para monitorear al trabajador, para percibir al trabajador y para reemplazar al trabajador, bueno, evidentemente esa no es una tecnología que queremos. Entonces los cambios siempre hay que evaluarlos como procesos, hay que pensar el proceso en el cual se va dando una transformación tecnológica en un lugar de trabajo y pensar cuáles son las tecnologías que queremos que queden y cuáles son las tecnologías que no queremos que queden en los lugares de trabajo. No toda la tecnología es mala, no toda la tecnología es buena, hay que empezar a separar la paja del trigo. El sector medicina también, a su vez, se está enfrentando con un problema nunca había tenido antes, que es que se está empezando a volver transable. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología en la medicina está permitiendo que el sector de salud sea exportable e importable. ¿Por qué? Porque si yo puedo monitorear un paciente desde una computadora, ese mismo trabajo lo puedo estar haciendo desde cualquier lugar del mundo. Y hay países que se están planteando una estrategia como país de ser como grandes factorías de enfermería, por ejemplo, ¿no? Un país paradigmático en esto es Nigeria, creo que era Nigeria, donde directamente tienen centros de salud que se dedican a monitorear pacientes nada más. Entonces, en ese sentido, era algo que es nuevo para el sector salud. El sector salud nunca se había enfrentado a este problema, al problema de que la mano de obra sea reemplazada por mano de obra foránea, digamos, ¿no? Del extranjero, y que empiece a haber competencia internacional en el sector de salud. Bueno, la tecnología está empezando a permitir eso, que es algo sumamente novedoso para el sector, porque evidentemente la medicina era con el paciente, ¿no? O sea, al lado del paciente permitía la exportación de servicios. O era más difícil, era más complicado, ¿no? El paciente tenía que viajar, ¿no? Ya era una cosa un poco más difícil. Con lo cual, las transformaciones que se vienen en los años por venir en el sector salud respecto de la digitalización son muy profundas. Y probablemente las mujeres sean aquellas que son desplazadas hacia los puestos de trabajo locales y los hombres son los que se empiecen a posicionar en aquellos servicios digitales. Y esto también es importante decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se incorpora una nueva tecnología y el trabajo se vuelve más productivo, normalmente lo que suele pasar es que los hombres se quedan con la parte tecnológica de los nuevos puestos de trabajo y las mujeres son desplazadas hacia abajo de la pirámide a los puestos de trabajo no tecnológicos y por ende peor pagos. Con lo cual estamos ante una nueva realidad donde a medida que se vaya tecnologizando el sector salud, muy probablemente esto provoque una caída aún mayor del salario de las mujeres, porque no van a tener ¿cómo se diría? Me sale la palabra en inglés, el update, la actualización tecnológica, no van a tener la actualización tecnológica que sí probablemente van a tener los hombres del sector. Con lo cual estamos ante un grave problema, también en términos de piso pegajoso, ¿no? Y de techo de cristal, ¿no? Este problema que tenemos las mujeres en ascender en un sector que está fuertemente feminizado, porque el sector salud es un sector mayormente feminizado. Con lo cual estamos ante varios problemas que se van presentando a medida que el sector salud cambie. Y muchos me dirán, ay, Sofía, lo que vos estás hablando es ciencia ficción, o eso no va a pasar, o bueno,
miren todos los cambios que hemos tenido a partir de la pandemia del COVID, y preguntémonos cuánto de esto va a quedar. En la República Argentina, por ejemplo, de donde vengo yo, la telemedicina es algo que probablemente se vaya a incentivar desde la política nacional, porque permite la federalización de los servicios de salud, digamos. O sea, antes, si vos querías un buen profesional que atendía solamente en Buenos Aires, tenías que viajar hasta la ciudad de Buenos Aires y atenderte con ese profesional. En cambio, vos ahora, a través de estos sistemas, podés atenderte con el profesional desde cualquier lugar del interior, con lo cual es algo que desde los gobiernos van a impulsar la telemedicina. Y si empezamos a ver el telediagnóstico, la telemedicina, los sensores, la capacidad de extraer datos de los trabajadores y de los pacientes como una oportunidad para federalizar los servicios de salud, hasta va a ser fomentado por los gobiernos a nivel nacional. Y otra vez, no es que eso en sí esté mal. Lo que está mal es cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos y con qué objetivo. Y si tenemos en cuenta los derechos de los trabajadores en ese proceso o no. Digamos, no es que está mal que se tomen datos del sector salud para mejorar el servicio de salud. Lo que está mal es que se tomen datos del servicio de salud para hacer hipervigilancia de los trabajadores del sector salud y para tenerlos controlados a los trabajadores como si fueran autómatas o si fueran máquinas capaces de trabajar sin ningún tipo de descanso o de tener en cuenta el factor humano que conlleva el trabajo. Con lo cual, la hipervigilancia lleva un poco a eso, lleva un poco a decir, no, bueno, pero este trabajador ya se tomó 3 descansos hoy, no puede tomarse un cuarto descanso, no, este trabajador llegó 10 minutos tarde a trabajar. Si cada vez hay más información, cada vez más precisa, muy probablemente puedan monitorear cuándo llego, cuándo me voy, qué hice, cuántos descansos tuve, dónde estuve, qué estuve haciendo. Y lo malo es cuando todo eso, en vez de ser interpretado como algo humano, donde si vos ves que un trabajador falla, decirle, ¿qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? ¿Tenés alguna situación particular en tu casa? Por el contrario, digan, te vamos a percibir, te vamos a echar porque vos no rendís como deberías haber rendido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta los derechos laborales, el factor humano, se puede avanzar hacia una tecnología en el sector que lleve a cambios que no necesariamente vayan en detrimento de los trabajadores. Y esto es lo importante que tenemos que entender. La medicina va a cambiar también en los lugares de trabajo, porque a medida que cada vez se incorpore más tecnología, los trabajadores van a estar cada vez más monitoreados, no solamente los pacientes van a estar cada vez más monitoreados, sino que los trabajadores también. Y en muchos casos, hasta justificadamente. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con gente del sector salud y me decían, no, a nosotros nos instalaron algo que está prohibido, que es el ingreso por huella digital al quirófano, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, bueno, el ingreso por... Y uno decía, no, pero tiene sentido para que no ingrese nadie que no sea de la cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el sector salud es muy importante tener control de quién entra y quién sale a los lugares de trabajo. Y entonces por eso instalaban sensores con datos biométricos. Y eso en realidad es un exceso, porque el dato biométrico es un dato sensible de la persona. Ay, perdónenme, estoy resfriada. Es un dato sensible de la persona. Entonces, en el sector salud, más que nunca, tanto el COVID como la seguridad de los pacientes permite abayazamientos sobre los trabajadores de una manera espectacular, ¿no? Porque necesitamos resguardar la salud del paciente y la seguridad del paciente, y por eso controlamos a los trabajadores de una manera bestial, ¿no? Y eso es lo que hay que discutir. Hay que empezar a hacer acuerdos de privacidad, de protección de datos de los trabajadores, de para qué se toman los datos, con qué fin, de qué manera, si no son datos que se están tomando muy por arriba de las competencias que tiene el sector público para tomar, o si realmente son datos que son necesarios para el buen funcionamiento y el mejor aprovechamiento de los recursos del Estado, ¿no? Porque todos sabemos que el sector salud es un derecho fundamental, y por eso está buenísimo que el Estado quiera mejorar el servicio, pero
no a costa de la privacidad y de los derechos de los trabajadores. Eso es lo que quiero dejarles como lema de esto, de que el avance tecnológico per se no es malo, lo que está mal es cómo lo hacemos, cómo lo implementamos, y si hay un Estado atrás que quiere hacer hipervigilancia y control, socavando los derechos, eso es lo que tenemos que estar siempre atentos como sindicalistas para no permitir eso y permitir sí que la tecnología ingrese, pero para mejorar la productividad y el servicio de salud y los derechos de todos los ciudadanos de un país, que eso es lo más importante. Así que bueno, como no me gusta hacer presentaciones muy largas y ya hablé casi media hora, me cierro la boca y nada, si hay comentarios, preguntas o algo, obviamente abierta.